Hola, ¿cómo están? Continuamos con nuestro curso de Introducción a la Traducción en Lenguas Clásicas y Modernas y en esta oportunidad vamos a concentrarnos en el fenómeno de la traducción desde el punto de vista de los estudios de género. La idea es abordar esta intersección entre estos dos campos, con la doble intención, por un lado, de explorar en qué medida ciertas categorías de los feminismos, de los estudios de género, resultan productivas para repensar problemas nodales de la traducción como la fidelidad o la equivalencia traductora. Y por el otro, con la segunda intención de acaso indagar una sospecha, indagar acerca de la posibilidad de que tanto la traducción como los estudios de género compartan algunos rasgos a propósito del lugar que ocupan en el campo de las humanidades. Estas van a ser las dos vías que vamos a explorar en este video. A propósito del texto de Olga Castro Vázquez sobre la traducción y género. Menciono entre paréntesis que cuando nos referimos a la bibliografía que hay disponible sobre estudios de traducción con perspectiva de género, si uno hace un rastreo de la bibliografía que hay disponible, uno encuentra que hay un predominio del medio inglés, ¿sí? En particular de un sello inglés que es el sello de Routledge, que es un sello que tiene una larga tradición en publicaciones vinculadas con la traducción y la traductología, y que a su vez tiene una saga de publicaciones donde se asume a su vez una perspectiva de género. Sobre todo, por supuesto, a finales de la década del 90 y en buena parte de este siglo. Menciono estos tres textos, que bueno, están un poco distanciados en el tiempo, pero bueno, de alguna manera son señeros de esta tradición. Por un lado, género en la traducción, Gender in Translation. Fíjense el subtítulo de este texto de Sherry Simon, Identidad cultural y políticas de la transmisión, ¿no? La noción de identidad, la noción de política, evidentemente tiene que ver con asumir una perspectiva de género en traducción, ¿no? Lo mismo encontramos en esto de re-engendering translation, ¿no? Como reengendrando o regenerando la traducción, con el doble juego ahí de esa raíz que asocia género con engendrar, con regenerar, ¿no? Por práctica transcultural, género, sexualidad y políticas de la alteridad, ¿no? Identidad, alteridad, ¿no? Son dos categorías que se suponen de alguna manera en esa relación dialéctica. Y después Queer in Translation, ¿no? Este ya es un texto más reciente que bueno, tiene que ver con los estudios queer, ¿no? Con esa rama dentro de las teorías de género, ¿no? O con perspectiva de género, la rama de la teoría queer. Y antes de arrancar con el texto de Castro Vázquez y ver un poco, bueno, esta propuesta acerca de cómo posicionarse como traductor a la hora de traducir el género, que es de lo que se trata, me interesa justamente una ponencia de Gabriela Doll y María Virginia Nieco, titulada Género y Traducción, Estrategias de Lectura y de Reexpresión, porque parten de una serie de citas que de alguna manera, esta constelación de citas de alguna manera, nos remite a muchas de las cuestiones que venimos sosteniendo en este curso, ¿no? En esta ponencia, las autoras parten de una cita de García Márquez y una cita de Isabelle Niach-Chevrel, ¿no? Una autora francesa. La de García Márquez dice: traducir es la manera más profunda de leer. Recuerden cuando nosotros en este curso hicimos o propusimos esta idea de que la traducción, en última instancia, no es sino un acto de lectura, un gesto de lectura, porque en esa traducción el traductor deja sus marcas, deja sus huellas, ¿no? Hablábamos de la visibilidad del traductor, y en esa marca, en esa huella, lo que comporta no es sino una interpretación, una manera de leer el texto fuente, el texto original. Y
Y en la misma medida, ¿no? Esta autora francesa, en su artículo La lectura del traductor, afirma que los traductores, dicen las autoras, son grandes lectores que llevan a cabo al mismo tiempo una lectura, una crítica y una reescritura. Fíjense también cómo reaparece esta noción de la reescritura que podemos vincular con la escuela de la manipulación, ¿no? Entonces, el problema que surge en el marco de eh, pensar la traducción con perspectiva de género, es decir, problematizar la codificación y la recodificación de una lengua a otra de la categoría del género, si conectamos esto con las nociones de reescritura y de traducción, dicen las autoras, la gramaticalización del género plantea numerosas problemáticas debidas a las diferencias entre la lengua de origen y la lengua término, y requiere del conocimiento de las posibilidades lingüísticas y culturales de ambas lenguas de trabajo y de recursos para sortear eventuales problemas de traducción. ¿Sí? Fíjense entonces cómo aparece acá esta definición de un problema, esta delimitación de un problema, la gramaticalización del género. Evidentemente, las lenguas, cada lengua particular, gramaticaliza el género de un modo distinto. Hay lenguas donde la marca de género está muy, muy diluida, prácticamente está restringida a entidades humanas, ¿sí? Eh, y todo lo demás aparece carente de marca de género. Pienso en el inglés como una lengua donde la marca de género es bastante lábil, ¿no? Aparecen algunos pronombres, algunas marcas muy puntuales, pero por lo demás la indicación de género no se transparenta, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando hay que asumir un género porque la lengua de destino demanda esa marcación, esa flexión morfológica? En su artículo entonces, Olga Castro Vázquez comienza con la siguiente idea. Dice, los feminismos contemporáneos, enmarcados en un contexto temporal del postmodernismo, postestructuralismo y postcolonialismo, contribuyeron a reconfigurar y renovar la teoría de la traducción. Las aportaciones de los feminismos resultaron fundamentales para superar nociones obsoletas como equivalencia, cuestionar los roles de género y escritura, desconfiar de las jerarquías tradicionales y sospechar de los estándares universales que definen la fidelidad en la traducción. Fíjense cómo estos feminismos que entroncan con estas corrientes filosóficas del postmodernismo, el postestructuralismo y a su vez el postcolonialismo, ¿sí? Hay un texto de Omibaba en el lugar de la cultura donde analiza el alcance de este prefijo post, ¿no? Es muy interesante pensar en qué medida ese prefijo apunta a una zona liminal, ¿no? A una manera de significar desde los márgenes. Dice la autora Castro Vázquez, gracias también a las contribuciones de los feminismos se consolidaron nuevas nociones, como la de translation as rewriting, es decir, traducción como reescritura, que uno puede rastrear en Basnet y en Lefebvre, como veníamos viendo. Esta noción defiende el afán de la recreación, es decir, un traductor que se hace cargo de su rol creador y se hace cargo de ser autor de su traducción, y no de mera reproducción de la traducción, y en este sentido otorga identidad propia y autonomía al texto traducido respecto del original. Es verdad, hay un original, pero el texto traducido desde esta óptica no es un texto de segundo orden en tanto deficitario. Es segundo, pero también con su propia identidad y con su autonomía puede ser leído en tanto tal y no atado a un original que lo condicione respecto de sus posibilidades de significación.
a la vez que aboga por la aspiración de visibilidad del traductor en su tarea profesional, en contraposición a los enfoques más tradicionalistas que promulgaban una percepción del trabajo mayoritariamente invisible para así guardar fidelidad al texto fuente. Es interesante acá cómo en el planteo de Castro Vázquez, esta crítica que hace a estas nociones así bien conservadoras, obsoletas, dice ella, ¿no? Hay una cierta correspondencia entre la noción de visibilidad del traductor y fidelidad o infidelidad. Es decir, cuanto más invisible es el traductor, esta idea de una traducción tal que el texto traducido no se note que se trata de una traducción, ¿no? Entonces, la invisibilidad, ¿no?, de la mano con la fidelidad, cuanto más invisible el traductor, cuanto más invisible que sea un texto traducido, más fiel es, ¿no? Y por otro lado, la invisibilidad como una manera de tomar las riendas, hacerse cargo, ¿no? Esa visibilidad que muestra el acto creativo, ¿no?, del traductor. En consecuencia, en este contexto de los múltiples post, los feminismos cuestionaron la posibilidad de realizar una traducción fiel y objetiva, demostrando que la neutralidad ideológica en la traducción es una ficción del patriarcado y que la intervención de los textos está presente siempre, irremediablemente a la hora de traducir. Me parece interesante esto, ¿no? De pensar que la neutralidad ideológica, pensar que, bueno, al no asumir ninguna postura ideológica el traductor, es que se ubica en una zona neutral. En realidad, esa neutralidad ideológica en la traducción es una ficción del patriarcado. Es decir, la presunta neutralidad, curiosamente, reproduce las lógicas de ese sistema patriarcal o androcéntrico. Por contraste, bueno, explicitar una postura ideológica puede permitir una intervención de los textos más transparente, porque un texto va a ser siempre intervenido, porque traducir supone manipular un texto fuente si lo pensamos en el marco de la teoría de la manipulación. Desde el punto de vista de género, la traductor o traductora puede ser consciente de su intervención y consistir esta o bien en adscribir a la ideología patriarcal o bien en adherirse a la ideología feminista. Pero al contrario, también es posible que la traductora niegue su intervención, realizando en este caso una intervención inconsciente. Porque no ser consciente o negar que uno interviene en el texto supone una manera de intervenir, aunque más no sea inconsciente, que implica necesariamente adherirse a la ideología patriarcal dominante, la que precisamente por ser dominante se ve como normal, natural, incuestionada o incontestable, ¿no? Esta idea de lo neutral, lo natural, lo normal, lo no marcado, para utilizar una categoría lingüística, bueno, curiosamente tiene que ver con lo dominante. La traducción y la secundariedad, fíjense esta noción, ¿no? Veníamos hablando, ¿no?, también en textos de Kazan, en textos de Ricoeur, ¿no?, esto de la naturaleza de la traducción, el ser segunda, ¿no? Todo este intercambio de aportaciones y contribuciones mutuas invita a establecer entre género y traducción un código metonímico que ilustra la doble inferioridad discursiva a la que son relegadas mujer y traductor-traductora, ¿no? Es decir, hay una noción de inferioridad. Los feminismos y los estudios de traducción tienen en común el saber que su sujeto de estudio, es secundario, dependiente e inferior en la jerarquía del poder social, y de este modo ambas disciplinas constituyen elementos periféricos respecto de un centro. Recuerden lo que decíamos hace un rato, ¿no? Esta posibilidad de significar desde los márgenes. Ese es el efecto que tiene el prefijo post en esos constructos filosóficos del post-estructuralismo, el postcolonialismo, ¿no? La traducción como proceso es periférica respecto de la creación literaria. Es marginal. En el centro está la creación literaria. La traducción es vista
como algo de segundo orden, venimos diciendo, ¿no? Es secundaria respecto de la creación. La traducción como producto lo es respecto del texto original. La traductora lo es respecto del autora. Los feminismos son periféricos al discurso central del patriarcado, y las mujeres somos definidas como la excepción a la norma de la experiencia humana. Bien, esta relación centro-periferia que hace a la traducción respecto del sistema literario también cabe para las mujeres, y yo agregaría las disidencias, respecto de las relaciones de género en una cultura heteronormada o androcéntrica. En cualquier caso, este espacio de confluencias entre género y traducción convierte la propia noción de traducción en objeto de una reinterpretación, pudiendo ahora definirse como un concepto polisémico. Fíjense cómo retraduce traducir, ¿no? Como un concepto polisémico que opera a diferentes niveles. La habitual concepción de traducción como un proceso mediante el cual, ¿no?, un texto codificado en una lengua A se reescribe en una lengua B a través de una tercera voz que asume una responsabilidad ética, da pie a considerar también como traducción, en tanto que reescritura, al trasvase desde una lengua sexista patriarcal hasta una lengua conscientemente no sexista. Y además, el hecho de considerar la traducción como una transmisión al exterior de pensamientos, sentimientos, experiencias interiores mediante signos verbales, en este sentido todo es traducción, ¿no? Poner en palabras supone traducir una emoción en una lengua natural, en un código verbal, propicia la interpretación de la traducción concebida, ¿no?, en este sentido más amplio, en este sentido más lato, como el recorrido expresivo que las mujeres estamos obligadas a realizar cada vez que nos expresamos, en la medida en que debemos buscar la forma de traducir nuestras experiencias de mujer, nuestros hábitos cognitivos y nuestra subjetividad femenina en las palabras del lenguaje patriarcal y masculino. Así, todo el discurso de las mujeres podría considerarse como una traducción en sí misma, la traducción de la realidad de las mujeres en el discurso del lenguaje patriarcal. Fíjense que desde esta perspectiva, la experiencia femenina estaba expuesta a un desfasaje respecto de las posibilidades expresivas de un código, de una lengua natural, en tanto y en cuanto esa lengua no puede escindirse de su matriz patriarcal. ¿Cómo expresar, ¿no?, es la pregunta subyacente en estas palabras de Castro Vázquez, cómo expresar en una lengua que no está preparada para lo femenino, porque es una lengua cuyo sistema está entroncado con esta ideología androcéntrica, cómo expresar eso femenino, ¿no? Aparece en última instancia esta zona de lo inefable, esta zona en la que hay que traducir, y evidentemente en ese traducir hay algo que se pierde. Más adelante en el texto dice un tercer y esencial objetivo, ¿no?, va nombrando estos objetivos, ¿no?, de una traducción feminista, y se detiene en este. Un tercer y esencial objetivo común de la traducción feminista consiste en cambiar la representación de las mujeres a través de la traducción, cuestionando y ofreciendo alternativas al lenguaje sexista, ¿no? De alguna manera el centro del artículo apunta a esta cuestión, ¿no? Bueno, ¿cómo sortea en la traducción la codificación sexista, discriminatoria del lenguaje, para contribuir de este modo al desarrollo de una sociedad no patriarcal? Este propósito emana de la convicción de que la reforma lingüística se erige como pilar fundamental de la reforma social. Bueno, acá hay una toma de posición, ¿no?, que hay una reforma lingüística que va de la mano con una reforma social, ¿sí?
Por supuesto, frente a esto hay muchas teorías que tienen sus matices, ¿no? Respecto de cuál es la relación entre esa reforma lingüística y la reforma social, ¿no? Si la relación es tan lineal, ¿acaso? A tenor de recientes estudios que destacan el papel esencial del lenguaje en la categorización de la realidad y su influencia en los comportamientos sociales. De este modo, las traductoras feministas demostraron la necesidad de superar actitudes tradicionales en traducción que no tenían en cuenta el género lingüístico como un elemento significante a la hora de traducir, pues lo consideraban una categoría gramatical sin sentido específico perteneciente a las obligaciones estructurales del lenguaje, ¿no? Esto de pensar que, el masculino es el género no marcado, ¿no? Como sostienen las instituciones que legislan sobre la lengua, ¿no? Como la Real Academia Española, la Academia Argentina de Letras, el Instituto Cervantes, digo, por mencionar instituciones que respecto de la lengua castellana ejercen dominio y legislación acerca de, qué es lo que se puede o no decir en castellano. Y en ese sentido, esgrimen como argumento que el lenguaje inclusivo no responde a la morfología de la lengua castellana y que el masculino es un género no marcado. Que cuando una palabra flexiona en masculino y ese masculino sirve para los dos géneros es porque el masculino no es un género marcado. Bien, entonces, ¿no? Superar estas actitudes que tienen una concepción tradicional, ¿no? de la lengua y reconocer que la traducción del género sí posee una importante repercusión en la invisibilidad o visibilidad de los sexos. Fíjense cómo aparece exprofeso una categoría, la de la invisibilidad, porque se aplicaba para el traductor, fíjense cómo aplica también para las identidades sexogenéricas. Dada la fuerte relación entre la categoría biológica sexo y su representación en los idiomas a través de la categoría lingüística género, ¿no? Esta relación acaso lineal es la que viene a cuestionar la perspectiva de género para pensar estrategias de traducción que desagreguen, ¿no? Deslinden la categoría biológica, la categoría identitaria y la categoría lingüística. Dice más adelante, la simplicidad en el análisis llevó a la teoría tradicional a afirmar que en las lenguas gramaticales el género es arbitrario. Recuerden todo este debate acerca de la arbitrariedad del signo lingüístico, ¿no? Y que como resultado no refleja la realidad. Hago un paréntesis acerca de la arbitrariedad del signo lingüístico, porque es como todo un debate, ¿no? La relación entre las palabras y las cosas, para mentar el texto de Foucault. Pero piensen, hago esta simple nota al pie. Recuerden ustedes que en el marco del estructuralismo, para Saussure, el signo es arbitrario en tanto y en cuanto la relación entre significado y significante no es natural, es inmotivada. No hay una relación por la cual a tal significado le corresponde a tal significante. Van Benist a su vez lo va a reformular en problemas de lingüística y va a decir, en realidad lo que Saussure quiso decir no es que la relación de significado y significante es arbitraria, porque de hecho no lo es, sino que es arbitraria la relación del signo como esa entidad biplana. Es arbitraria la relación entre ese signo y la referencia extralingüística con la que se vincula, ¿no? Su referente extralingüístico. Las cosas, digamos así. Pero esto como para pensar esta noción del arbitrario en el campo de la lingüística, ¿no? Entonces, la simplicidad en el análisis, dice Castro Vázquez, llevó a la teoría tradicional a afirmar que en las lenguas gramaticales el género es arbitrario y que como resultado no refleja la realidad. No obstante, el lingüista francés
Reville Corbett expone en su obra de referencia, Gender, el fracaso del criterio de arbitrariedad como único válido para explicar el género lingüístico en idiomas gramaticales, demostrando que la clasificación femenino-masculino de los nombres en el lenguaje sigue principios semánticos, morfológicos o fonológicos más que arbitrarios, tanto en el caso de referentes inanimados asexuados como en el de animados sexuados. Pero es sobre todo en este último caso de seres animados sexuados donde los criterios semánticos se imponen en la categorización gramatical, pudiendo afirmar que si las referencias genéricas y así llamados sustantivos epicenos, un epiceno es un sustantivo común en cuanto al género, no son tomadas en consideración los sustantivos masculinos y femeninos que refieren a seres humanos, en la mayoría de los casos reflejan la distinción entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Es decir que, evidentemente, bueno, esa arbitrariedad no es tal, ¿no? Hay un fuerte condicionamiento semántico. Así pues, cuando los referentes son personas, la asignación de género lingüístico está basada principalmente en criterios semánticos, tanto en las lenguas con sistema natural como gramatical, por lo que el género gramatical hace referencia al sexo real y refleja la distinción entre mujeres y hombres, salvo las escasas excepciones de genéricos y epicenos. Sexo y género lingüístico convergen y designan la misma realidad. Así es como las diferencias de género en el lenguaje ejercen un rol imaginario muy poderoso, otorgando al género lingüístico un significado simbólico e ideológico que lo convierte en fundamental para la traducción. Entonces, esta relación que no tiene nada de arbitrario entre sexo y género lingüístico hace pensar o conduce a reflexionar acerca de, bueno, ¿cómo se traduce esto si se asume una perspectiva de género? Entonces llegamos a los problemas de traducción del género. En un primer momento, estos estudios revelaron los problemas que puede originar la traducción del género lingüístico. Si bien reescribir un contenido no suele constituir un problema de traducción cuando ambas lenguas utilizan similares marcas de género, nai en gallego y mère en francés, ni tampoco cuando ninguna de ellas utiliza marcas de género, periodista en castellano y journalist en inglés, sí surgen problemas cuando el género está gramaticalizado de forma diferente en las dos lenguas. Acá tenemos un problema. Una primera tipología de problema, acá noten que la traducción se entronca con otra disciplina de la lingüística que es la tipología lingüística, es decir, los estudios que comparan sistemas lingüísticos. Se llama tipología lingüística. Una primera tipología de problema tiene lugar cuando la lengua de origen no exige marcas de género, como el inglés, mientras que las características estructurales de la lengua término sí obligan a especificarlo, como el castellano. A modo ilustrativo, al reescribir en inglés la expresión hizo los deberes, la traducción exige conocer una información extra relativa al género que se debe obligatoriamente incluir, de forma que pueden resultar igualmente válidas las opciones she did her homework o he did his homework. Fíjense que en nuestra expresión hizo los deberes, nosotros podemos echar mano del sujeto tácito, ¿no? Es decir, nosotros podemos, a través de la decencia personal, reponer un sujeto sin revelar su identidad, ¿no? Hizo los deberes, no sabemos quién, pero alguien ubicado en la tercera persona hizo los deberes. En inglés esto no puede constituirse porque la flexión verbal no permite despejar la posición del sujeto y el inglés es una lengua que necesariamente necesita un sujeto expreso. Entonces, si la identidad es una entidad animada, sexuada, un ser humano, hay que usar el pronombre he o el pronombre she, ¿no? Entonces, hay un punto en que
la lengua de destino, el inglés en este caso, que no suele tener marcas de género para los sustantivos, adjetivos y demás, en el caso del sistema pronominal de la tercera persona y para constituirse como sujeto, necesita expresarlo. No puede recurrir al sujeto tácito. De modo similar, la traducción al castellano del original, perdón, de la expresión "you're tired", debe incorporar información extra, no incluida en el original, correspondiente también al sexo de la persona protagonista de la acción, ¿no? Cansado, ¿no? Tired, es en tanto participio, en tanto adjetivo verbal, flexión en género. Entonces, si yo digo vos estás cansado, ya lo estoy marcando como masculino. Si digo que estás cansada, ya lo estoy flexionando como femenino. Pero no puedo no flexionarlo, porque este participio, tired, que en inglés no varía de acuerdo con el género, no expresa categoría de género, ese mismo participio en castellano sí lo hace. Y si uno traduce con una, digamos, por una opción o por otra, el impacto es excluir a la mitad de la población, masculina o femenina según el caso, que el original no excluye. Entonces, hay un punto en el que la categoría de género empieza a ser escurridiza cuando los sistemas lingüísticos presentan estas divergencias. En otras ocasiones, sigue Castro Vázquez, los problemas surgen al tener que reescribir un texto codificado en una lengua que marca el género de forma tal que le es imposible hacerlo a la lengua término. En esta coyuntura, la persona que traduce se planteará cómo aportar la información sobre el sexo de la persona en cuestión para no perder la información que el sufijo femenino o masculino aporta en la lengua de origen. Una muestra de este dilema la recoge Nissen cuando explica, que en el poema Ninguneo, nobodying, ¿no? Es difícil de pronunciar, ¿no? Es nobodying sería, ¿no? Ahí va. De Rosario Castellanos, conocer el sexo del referente es justamente lo que provoca el problema de traducción, ¿no? El texto de Ninguneo dice: ¿qué diablos hago aquí en la ciudad Lux, presumiendo de culta y de viajada, ¿no? Acá tenemos entonces esta flexión del femenino que dice algo respecto de la identidad de este yo lírico, ¿no? El inglés no dispone de sufijos derivativos que marquen el género, esto ya lo dijimos. Así que la opción del traductor, la traductora, para suministrarle la información necesaria a su audiencia fue la de "What the devil am I doing here in the City of Lights, putting on the airs of a cultured and well-traveled women", ¿no? Es decir, repone un sustantivo que explicita la identidad femenina del sujeto. Con esta traducción se evitó la pérdida de invisibilizar el sexo femenino del original, a cambio de una ganancia. En el nuevo texto, la atención se centra en que el referente es una mujer. De hecho, resulta probable que una retraducción del inglés al castellano, vuelva a la estrofa en "mujer culta y viajada", en lugar de "culta y viajada" original, ¿no? Porque si yo paso esta oración del inglés al castellano, muy probablemente tienda a traducir este sustantivo que fue repuesto en la traducción. Es decir que efectivamente hay un gesto de salvar para no dejar ese well-traveled solo, ¿no? y reponer women, se agrega una palabra, ¿no? Pero de pronto, al agregar esa palabra, hay una puesta en énfasis respecto de la identidad que en el original estaba expresada de otra manera. No es lo mismo expresar una identidad a través de una flexión morfológica que expresar una identidad a través de un lexema, a través de un ítem léxico, ¿no? Así, cuando la traductora no se adhiere a un posicionamiento ideológico concreto,
es la ideología dominante, la no ideología, la que impera, llevando a las traductoras a adoptar el male as norm principle, ¿sí? o man principle, por el cual, de existir desconocimiento del sexo del sujeto al que hace referencia un nombre sin marcas de género, se opta preferiblemente por el masculino. Traducciones típicas del estilo children, traducir por niños, ¿sí? En un 90% de los casos, o se levantó y fue a trabajar, he woke up, ¿no? Es decir, cuando no hay marcas de género en la lengua de origen, en la lengua de destino, en la lengua target, suele recurrirse al masculino como si fuese el universal, porque lo que está detrás es esta norma masculinizante como principio operador, ¿no? Bien, ¿qué dice entonces Castro Vázquez? Bueno, hay que adoptar una estrategia de traducción con perspectiva de género para ver qué hacer con estos desfasajes, ¿no? Y cita a Cabrejas, dice, las traductoras feministas feminizan las palabras, crean neologismos, perdón, feminizaron palabras, crearon neologismos, utilizaron juego de palabras y cambios gramaticales y sintácticos. Y sortearon así, ¿no? la custodia, digamos, ¿no? Esa guarda que hay, ¿no? Cuando sintieron que los hombres habían sido dotados con la autoridad sobre las mujeres en el texto, ¿no? Traductoras feministas mostraron que el lenguaje puede ser desmantelado de su, bueno, de su urdimbre, digamos así, patriarcal. Urdimbre o carga, ¿no? Mejor dicho, patriarcal. Burton. Bien. En este contexto tenemos tres traducciones que propone en su artículo Castro Vázquez, tres estrategias de traducción, tres opciones. Una es la suplementación o compensación. Dice, la primera de estas estrategias es la suplementación o compensación, consistente en que, mediante la intervención directa de la traductora sobre el texto, se compensan las diferencias entre lenguas y sistemas culturales, en lo que respecta a las connotaciones o marcas de género. Entre los diferentes ejemplos de uso de esta estrategia se halla la actuación de la traductora Linda Gaboriau ante el texto original francés Ce soir, j'entre dans l'histoire sans relever ma jupe, a la hora de reescribirlo en inglés como This evening I am entering history without opening my legs, ¿no? Es decir, acá lo que está cambiando es esta estructura, ¿no? Sans relever ma jupe y without opening my legs. Al considerar la traductora que la fuerte carga que tiene el sintagma sans relever ma jupe, ¿no? Literalmente sin levantarme la falda, la pollera, digamos, podía tener en el original francés, debía ser incluso suplementada, ¿no? Y fíjense que utiliza una expresión mucho más connotada en la lengua de destino, ¿no? Por without opening my legs, sin abrirme de piernas. ¿Sí? Fíjense que no es una traducción palabra por palabra, sino una traducción condicionada por la función discursiva, por la funcionalidad u la orientación discursiva, y en ese contexto hay claramente una identidad sexogenérica que se está reforzando. Otro recurso puede ser el de la metatextualidad, recurso muy criticado por algunos. La metatextualidad constituye la segunda de las estrategias de traducción feminista. En este caso consiste en la inclusión de prefacios, notas de la traductora y otros paratextos para explicar cuáles son las intenciones políticas de la traducción, justificar las intervenciones sobre el texto, transmitir todas sus enseñanzas del texto y explicitar los múltiples significados que podrían perderse de la traducción, optando en este caso por una visibilidad obvia de la persona que traduce. Entonces fíjense cómo
una opción es recargar el texto de paratextos, es decir, o peritextos, es decir, bueno, incorporar un prefacio, incorporar un anexo, notas al pie, que estén dando cuenta, casi como pidiendo disculpas, ¿no? El traductor lamentándose por no poder ser fiel a la traducción o por las limitaciones de la lengua de destino respecto del original o el desfasaje entre las lenguas y qué sé yo, bueno, se justifica o da cuenta de la intervención, ¿no? Es como decir, bueno, un texto que todo el tiempo está buscando eh, anclas para explicarse a sí mismo, ¿no? Es un texto que se piensa y se explica a sí mismo, eh, quizás quitándole al lector la posibilidad de que descubra esas estrategias. Eh, en fin. Un ejemplo práctico de esta defensa es la labor de Lotbinière-Harwood al convertir lettres d'un autre en letters from an other at her, sería, ¿no? Porque lo que hace es, no sé si se ve bien en la diapositiva, lo que hace en la traducción es poner en negrita, ¿no? Autre es otro, ¿no? En francés, other en inglés. Pero ese other está de una manera escindido, eh, porque ese un autre, como hay un acá en el original, esta E en francés marca género femenino. Entonces, este autre es une autre, ¿sí? Es decir, una otra. Para marcar esta idea de cartas de una otra, ¿no? En la traducción letters from another, al poner en negrita esta parte de la palabra, lo que hace es partir el significante. La estrategia es partir el significante y que quede her, ella, en realce, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay una estrategia de, de jugar con la tipografía para dar cuenta de una postura ideológica, ¿no? Para posteriormente escribir un prólogo bajo el título de About the Her in At Her, podríamos pronunciar, ¿no? En el que hace constar de una forma honesta y transparente su posición política e ideológica, es decir, explica el gesto de traducción. ¿Sí? Bueno, esto es todo un debate, insisto, ¿no? Acerca de, bueno, en qué medida el traductor tiene que estar explicándose a sí mismo, ¿no? En el prólogo, la traductora se afirma en su individualidad, lejos de ejercer como simple canal de comunicación entre autora y audiencia, ¿no? La idea de mediador, del traductor como mediador, no, traductor como individuo que se convierte en un sujeto activo, autor, ¿no? Se convierte en un sujeto activo de la reescritura, vuelvo a aparecer esta noción, a la que es conducida por su actividad profesional, una profesión que goza ya de finalidad política, evidentemente. Bueno, Lotbinière dice, querido lector, unas pocas palabras para hacerlo saber que esta traducción es una reescritura, es a rewriting, dice. Una reescritura en lo femenino de lo que yo originalmente leí en francés. Bien, no me refiero al contenido, dice, ¿no? Lise Gauvin es una feminista y también yo lo soy. Pero yo no soy ella. Ella escribió en masculino genérico, ¿no? Esto del generic masculine. Mi traducción, mi práctica de traducción es políticamente activa, orientada a hacer del lenguaje o hacer que el lenguaje hable por la mujer, por las mujeres. De manera tal que mi firma en una traducción significa que esa traducción ha empleado cada estrategia de traducción feminista posible para hacer visible lo femenino en el lenguaje, ¿no? Es el prólogo que escribe la traductora Lotbinière.
me parece interesante, ¿no? Esta idea de decir, bueno, yo estoy reescribiendo y en definitiva yo no soy ella, ¿no? Por Liz Gauvin. Ella es feminista, yo también, pero yo no soy ella, ¿no? Entonces hay ahí un corrimiento, un posicionamiento diferente de una traductora que se hace visible. Y finalmente llegamos a la tercera estrategia, la estrategia llamada secuestro, ¿no? Dice, la traductora se apropia de un texto cuyas intenciones no son necesariamente feministas, mediante la introducción de neologismos, cuando el lenguaje patriarcal no ofrece alternativas para designar la realidad desde la perspectiva femenina, la inclusión de cambios que no tienen que ver con la versión original, la sustitución del masculino genérico por el femenino genérico, ¿no? Es decir, es interesante esto, ¿no? De un femenino genérico que le disputa al género masculino el ser genérico, ¿no? El ser el término no marcado, como dicen los lingüistas, o directamente formas inclusivas, ¿no? Como tienen muchas lenguas hoy en día. La inversión de elementos sexistas, la creación de parodia, etc. Muestra de esta estrategia es la actuación que lleva a cabo, bueno, la propia Lotbinière Harwood a lo largo de toda su traducción al inglés de las mencionadas Lettres d'une autre de Gauvin. La traductora reescribe en femenino genérico un texto feminista escrito en masculino genérico. De forma similar, Susan Jill Levin traduce a escritores latinoamericanos que nada tienen que ver con el feminismo, claro está, y narra cómo experimentó la necesidad ética de emplear la técnica del secuestro en la traducción de textos de Guillermo, bueno, acá dice Infante Cabrera, es un error de Castro Vázquez, el autor es Guillermo Cabrera Infante, y Severo Sarduy, al encontrarse con numerosos elementos sexistas que no deseaba reproducir. Así el título La Habana para un infante difunto, ¿no? Una célebre novela de Cabrera Infante, pasa a ser Infantes Inferno. Y el título del capítulo Amor propio, en referencia a la masturbación masculina, se convierte en el bíblico Love Thyself, ¿no? Con esta forma pronominal inclusiva. Conclusiones. Así, el nivel de alteración o manipulación que implican las prácticas de traducción feminista no es necesariamente mayor del que implican otras prácticas no cuestionadas que se alzan en nombre de la objetividad, pero la diferencia básica entre unas y otras sí resulta capital. Fíjense que, en última instancia, uno puede decir, bueno, la traducción feminista interviene el texto en un sentido de la manipulación del mismo modo que cualquier otro tipo de estrategia de traducción. Pero la diferencia capital está quizás, o radica quizás, en el componente político que supone esa intervención de corte feminista. Mientras que las feministas son conscientes de las prácticas que implementan al tiempo que de forma responsable advierten y reconocen honestamente su adscripción ideológica, bueno, lo que pasa con esta Lotbinière, ¿no? que traduce de esta manera, ¿no? Y su postura subjetiva sobre una realidad que siempre es relativa, con la legitimidad que les otorga su compromiso de contribuir a la reforma lingüística para conducir al cambio social que supere la discriminación de género, ¿no? Fíjense, está bien, son estrategias de traducción, son estrategias manipuladoras como tantas otras, pero ojo, son estrategias manipuladoras que tienen este fundamento político. Las otras prácticas incuestionadas, ¿no? Fíjense acá esta tensión, las otras prácticas incuestionadas son invisibles, ocultan su intervención, camuflan su manipulación del texto, dando a entender su fidelidad al original. Otra vez, ¿no? Esta saga de relaciones, ¿no? Invisibilidad, fidelidad. Y en definitiva, de forma deshonesta o inadvertida, presentan su alteración como un hecho incontestable, objetivo y libre de ideología. Esto puede deberse a que o bien sean conscientes de que sus filiaciones son acordes a la ideología dominante y por eso se sienten libres de tener que declararlas, porque es la ideología no dominante, que hay que explicitar, ¿no? Si es la dominante. O bien que son tan inconscientes que ignoren pertenecer a una ideología concreta. Bien, dejamos acá.